Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Vamos a empezar un nuevo episodio de los cinco elementos. Hoy estoy desde la ciudad de Paraná, en Entre Ríos. Ellos son Damonte Bolzán, arquitectos, y acá está Jerónimo Bolzán. ¿Cómo estás? Todo en orden, todo tranquilo. Bueno, antes Bien, que nada, te quería agradecer por invitarnos. Íbamos a estar los dos, pero hoy Juli no pudo estar. Así que bueno, voy a tratar de contarle un poco en representación de los dos. muy bien. Bueno, ¿son de Paraná? ¿Los dos son enterrianos? Sí, los dos somos de Paraná, Entre Ríos. Y estudiaron en Rosario, por lo que estuve viendo. Sí, los dos estudiamos en Rosario, de hecho nos conocimos en la universidad y después, bueno, terminamos de la formación, digamos, de arquitectos los dos en Pamplona, en España. Y nada, después cuando volvimos, pusimos la oficina en Paraná, digamos. Y cuando eran adolescentes estaban en Paraná. Tenía la Universidad del Litoral en Santa Fe. ¿Por qué decidieron ir a Rosario y no estar en Santa Fe, que era más cerca? ¿O se querían ir del área de influencia Sí, familiar? buena pregunta. Yo personalmente me fui a estudiar a Rosario porque justo tenía a mi hermana que ya estaba en Rosario estudiando medicina. Entonces, como ya tenía el departamento, ya tenía todo ahí, nada, me fui por eso en realidad. Y nada, después creo que con el tiempo, con el diario del lunes, me parece que estuvo bien porque, nada, la Universidad de Rosario me parece una muy buena universidad en todo lo que tiene que ver con arquitectura, sobre todo, que es donde yo me formé, digamos. Y luego te ganaste una beca para Pamplona, para Navarra. Sí, después que ya los últimos años yo ya tenía intención de hacer una maestría o algo. En realidad la primera intención era tratar de conseguir una beca en Estados Unidos, porque bueno, yo en ese momento estaba colaborando en el estudio de Mancini, y él da clases allá en Estados Unidos, entonces bueno, la idea un poco era esa, pero en el medio de ese proceso apareció el Workshop de Navarra, la beca de Navarra, y bueno, me presenté yo, le gané esa beca, así que bueno, nos fuimos a los meses de que nos recibimos, nos fuimos a estudiar el máster de Pamplona. Y de ahí regresaron a Paraná. Sí, de ahí en realidad tuvimos una temporada, casi dos, en el estudio de Pachi y Mangado trabajando. Y nada, después de eso sí volvimos a Argentina y justo nos había salido una obra acá en Paraná. Así que nada, nos asentamos medio sin pensarlo de forma estratégica a largo plazo. Nos vinimos a Paraná, porque tenemos los familiares acá y tenemos esa obra y empezamos a trabajar desde acá. Bien, porque yo he estado una vez en Paraná, hace muchos años. Pero no recuerdo, sí recuerdo mucho la costanera, pero no recuerdo la relación con la ciudad de Santa Fe. En realidad no está cerca, no es que ¿cómo es esa Sí, relación Paraná-Santa Fe? ¿Es cotidiana o está como más sí, alejada? de hecho, sí, está cerca, son 35 kilómetros, de hecho hay mucha gente de Santa Fe y gente de Paraná que trabaja a diario y cruza el túnel a diario, digamos, para ir a trabajar y vuelve a la tarde. Ah, pero son 35 kilómetros, no es tan visible desde una a la otra. Sí, en realidad sí, desde la costa de Paraná se ve la costa de Santa Fe. De hecho, bueno, Ah, cuando les muestre en uno de los proyectos, uno de los temas son eso. Paraná lo que tiene en relación a Santa Fe, o bueno, una de las características de la ciudad es que es una ciudad con topografía, digamos. O sea, no es Córdoba, no es que vas a ver proyectos, viste, como en Córdoba, que ves encajado en las montañas, pero una ciudad que tiene mucha topografía y casi siempre que te toca trabajar, siempre tenés algo de la topografía, siempre la tenés presente. O sea, tenés desniveles, puedes tener de 2 metros, 3 metros en los terrenos o de 1 metro. ¿qué es por la Bueno, barranca del río? ¿A qué se debe? en realidad toda la ciudad tiene una topografía y bueno, a medida que te aproximas al río también, bueno, está el Parque Urquiza, o sea, una de las características de la ciudad, bueno, obviamente que es el río Paraná, en una ciudad de costa, digamos, pero la topografía tiene una presencia brutal, digamos, en todo lo que sería el borde de la ciudad. ¿Y qué características tiene la ciudad de Paraná? ¿Cómo la describirías para quienes no conocemos Paraná? ¿Qué dirías de la ciudad de Paraná?
un poco esto que te estaba comentando. Creo que es una ciudad que tiene, nada, la impronta del río muy fuerte. El tema de la topografía, acá hay calles calles que van de norte a sur, que cuando vos te terminás en una bajada, ves el río, digamos, se te aparece el río como si estuviese en una barranca, y capaz que está a 500, 600 metros. Y nada, de hecho en el perfil de la ciudad, si uno haría un corte, tener el Parque Urquiza, la barranca es súper importante. Yo creo que es eso, pero bueno, es una ciudad, yo creo que todavía tiene mucho desarrollo por delante en términos de espacio público, ¿no? O sea, si bien tenemos espacio público, porque la Costanera es un espacio público muy bueno, todo lo que es el Parque Urquiza también. Bueno, hay temas urbanos, digamos, urbanísticos, con el tema del borde del río, la relación del sector norte y el sector sur. Creo que como de acá para adelante hay como mucho por hacer, pero, pero bueno, es una ciudad que tiene un potencial enorme con respecto a explotar todo el borde de la ciudad, digamos. Siempre Bien. pienso en Rosario, porque bueno, yo estudié en Rosario y la conozco y vi un poco el desarrollo que hubo en todo el borde de la ciudad de Rosario, como cuando desplazaron el puerto al sur y desarrollaron, digamos, todo lo que es hoy el borde de la costanera, el Parque España. Bueno, Rosario tiene una potencia tremenda de espacio público, la supieron, yo creo, gestionar bien. Entonces, bueno, yo creo que Paraná en esa dirección tiene como mucho potencial de acá para adelante, pero todavía es una ciudad que la infraestructura está justa, y el espacio público creo que también que tiene mucho potencial, pero que todavía no se ha desarrollado. Bueno, el tema de la traza urbana también es una ciudad un poco compleja, porque no es Rosario, que tenés que es una trama ortogonal, perfectamente ortogonal. Acá yo creo que quizá por la topografía, ¿no? No sé de forma fina, digamos, los pormenores, pero hay diagonales, hay avenidas diagonales que cuando vos la transitas a la ciudad, no es tan simple, digamos. Pero bueno, yo creo que si te tiene que quedar algo o si alguien tenés que describir la ciudad, es la topografía, digamos. Y es algo que está a diario todo el tiempo en todos los proyectos. A nosotros pasa que por ahí no estás haciendo un proyecto que esté a 500 metros del río, lo estás haciendo a 5 kilómetros, pero nada, los terrenos están en pendiente porque es una ciudad con mucha topografía, digamos, en general. Bien. Bueno, vamos a empezar. Ahí estamos como con los iconos de cada elemento. Sí, en realidad nosotros, digamos, ponemos los dibujos, esto está bueno, el concepto de los 5 elementos aparece como el dibujo siempre, pero en realidad nosotros lo utilizamos porque es en realidad un recurso que realmente lo utilizamos a la hora de trabajar. O sea, nosotros trabajamos mucho el dibujo a mano, no trabajamos en maqueta, bueno, eso lo contaré después, pero el croquis es un tema, digamos, que nada, realmente lo utilizamos como herramienta de proyecto. Bien. Obra propia. Esta es una casa que, bueno, la proyectamos hace varios años, fue largo el proceso de la obra, pero en realidad la puse primero y no, en realidad fue medio sin pensarlo, lo de poner la obra propia primero, pero bueno, esta casa tiene una particularidad un poco que describe como el territorio, la condición geográfica de Paraná. Entonces, bueno, está bien que empecemos con esto. Esto es un poco Paraná, este plano en realidad es, obviamente que está plano, no hay línea de topografía, pero la realidad es que Paraná hoy por hoy se está desarrollando hacia el norte, pero por una cuestión justamente de esto que hablábamos de la topografía, porque la zona norte de Paraná es una zona alta, entonces nada, los loteos que se hacen ahí tienen muy buenas vistas hacia el río. Quizás estás a 5 kilómetros del río, pero lo ves, incluso se ve Santa Fe, se ve el borde de Oh, Santa y es esta, Fe. la roja. Exacto, es ese punto rojo, es una casa en un terreno de 15 metros de frente, no es un barrio cerrado, es un barrio abierto, pero nada, es un poco lo que está pasando hoy en Paraná, que se está desarrollando bien hacia el norte y hacia el sur también se está desarrollando, pero inmobiliariamente más hacia el norte, por un tema este que te digo, que la gente trata de comprar al norte porque, nada, aprovechás las vistas al Y las río. tierras altas. Así que ahí no se Exacto. inunda, no A pasa la, nada. a la noche se ve todas las luces de la ciudad de Paraná.
Se ve Santa Fe, digamos, realmente está bueno. Bien. Y Croquis. sí, bueno, este es un dibujo un poco de la casa. Quizá no explica, digamos, las cuestiones más que después vamos a ver, pero el tema que tenía esta casa, que era un lote, bueno, de 15 metros con un desnivel de 1,80 m con respecto del cordón hacia el fondo de la medianera del fondo, digamos. Y entonces eso era uno de los temas que primero, bueno, vimos cuando fuimos al lote, porque bueno, hay gente que los nivela a los terrenos, porque no quiere tener desniveles. En este caso, nuestros clientes no querían tener desniveles, pero también había un pedido que no querían tener los autos en la planta de acceso. Por más que estén en un espacio cerrado, no los querían tener. Y teníamos un desarrollo del programa bastante denso. Entonces, bueno, por eso también la casa es alta. Eh, entonces, nosotros lo que hicimos acá fue, bueno, este proyecto se explica en sección un poco esto, por eso está la sección acá. Bien. Eh, Pasa esto que te decía, te toca un terreno y tiene un desnivel de 1,5 m y enseguida empezás a pensar en muchas cosas, digamos, tanto de los temas funcionales como también de económicos o de manejo de recursos. Y entonces acá nosotros lo que hicimos fue levantar la planta de acceso 1,5 m con respecto a la vereda. Entonces, eso lo que hace es que el espacio de estar te quede por encima de los tapiales, digamos, de fondo. Entonces quedás con vistas por encima de todos los vecinos y ya empezás a ver mucho, mucho más lejos, digamos, que si ponés la planta de acceso a nivel del patio, si bien tenés buena relación con el patio, quedás como encerrado, que es lo que pasa un poco en medianera, ¿no? Entonces, una estrategia, digamos, por esta casa prácticamente la trabajamos muchísimo en corte porque las primeras propuestas, de hecho, ponían el living abajo, la casa se resolvía en desniveles, asumiendo el desnivel, pero bueno, los clientes no querían tener desniveles, sino que querían tener los pisos, los niveles, nada, los espacios sin desniveles. Entonces Entonces, acá lo que esta es la tenés, planta baja en realidad. claro, esa es la planta baja, después arriba tenés la planta de habitaciones y en el otro nivel tenés una planta con un quincho, digamos. Y acá tenés la cochera que ellos no lo Y querían en esa la es la cochera. cochera, que en realidad es pasante, que por ahí está bueno también porque cuando ellos reciben gente, directamente entran por la cochera, utilizan lo que sería la pileta, el patio, todo. Entonces, bueno, la casa tiene como esta visión, digamos, de resolverse en sección. Bien. Digamos, y otro tema que tenía esta casa es que ellos querían, digamos, esta casa es toda una caja de ladrillos y adentro está toda resuelta en drywall, porque un poco la idea era que pueda tener cambio en el tiempo, entonces teníamos que tener una planta bien simple. Al final son dos losas, una adelante, otra atrás, o sea, una en el frente, otra en el fondo, y en el medio hay una doble altura que es un vacío, un patio y la escalera que vincula las dos losas. Ah, ¿qué es esto? Este Exacto, vacío. esa secuencia. Y aparece un tema también acá, que al tener los linderos y tener una planta de 15 por 17, que empieza a pasar en el medio, que te queda, digamos, cómo metes luz en esos espacios centrales, porque al final si no te quedan unos tubos largos. Entonces, bueno, tenemos en esa doble altura, tenemos una entrada de luz cenital ahí, Esto. que recibe de un lucernario del norte, y el patio ese también tiene un agujero en la medianera que hace que ingrese la luz de forma diagonal desde el norte, pues esa medianera es norte, hasta la otra medianera entra el sol por el agujero ese que Ah, entonces dejamos. la casa está entre medianeras. La casa tendrá medianeras, exacto. Ocupa las dos medianeras. Ocupa las dos medianeras, es casi una planta cuadrada en realidad, es 15 por Así que 17. es más parecido como un edificio entre medianeras la casa. Sí, exactamente, sí. Más Porque que. teníamos un programa muy, muy denso, o sea, muy grande. Entonces la casa se resolvió hacia arriba. Uno de los requerimientos
también era dejar 20 metros de patio. Entonces, bueno, casi como que teníamos una normativa de decir, bueno, tiene una línea a los 20 metros y la casa tiene que resolver de ahí hacia el frente. Bien. Eh, pero esta casa nada, se resuelve de forma bastante clara, digamos. Claro, entonces Eh, por eso cuando vos tenías este cerco de 15 metros, digo, de 1,5 metros, al subir la casa, porque esa medianera continuaba todo a lo esa largo. medianera continúa, exacto. De hecho, los vecinos ya tenían hecho sus muros. En Por realidad, eso también dijiste esto lo de elevar 1,5 metros para elevarte a esa exacto. altura. Sí, igualmente, aparte del tema de esta, como esta aproximación, digamos, que tiene que ver con aprovechar el paisaje, también tiene que ver con cuando uno, o sea, uno está haciendo los primeros croquis, ya estás pensando en cómo va a manejar los recursos, en el tema de decir, bueno, este terreno no se puede nivelar porque necesitas una obra de infraestructura enorme para nivelar eso. Bien. Eh, nada, es tomar decisiones que después terminan simplificando la obra y haciéndola que sea más, nada, más En económica. realidad, claro, la casa, pasa que uno está acostumbrado a las casas de los barrios privados, donde todos los barrios privados, no sé por qué, tienen esta cuestión entre 3 metros entre medianía, quedan todas estas casas Los torres, retiros, ¿no? exacto. Sí, Y en cambio, claro, vos acá se dice en la ciudad, entonces la la ciudad es ciudad. medianera, no tiene esta cosa de los 3 metros. Y en No, realidad te resuelve mucho mejor que las casas sí. estén entre medianeras. Sí, 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 hay veces que sí, hay veces que sí. En este Nos, caso te resuelve muchísimo más todas las casas entre medianeras con patios atrás. sí, exactamente. Esto, en realidad acá teníamos un retiro de frente, que bueno, ahí se ve claramente. Pero también Eh, está bueno, está bueno, porque tenés patio adelante y patio atrás. exacto, acá tenemos un patio de acceso en realidad, pero que en realidad se usa solamente para acceso. Y después, bueno, el patio lo tenés atrás. Pero bueno, acá, digamos, la estrategia un poco central es esa, ¿no? Levantar la planta baja para quedar por arriba de la línea de los Y muros ahí se medianeros ve, del también. fondo. Exacto. Entonces tenés toda la visión hacia el fondo y nada, y no rellenar el terreno y todo ese tipo de decisiones que por Bien. ahí te conllevan un... ¿Y por qué toda la cáscara de ladrillo a la vista? El ladrillo en realidad no es por una aproximación, o sea, no es por un tema nuestro que tengamos con el ladrillo, si bien hemos hecho un par de horas en ladrillo, de hecho ahora estamos haciendo otra, es más por un tema de que no queríamos tener mantenimiento en una obra así, digamos. Imagínate que una obra, digamos, de este tamaño, si uno trabaja con nada, con revoques o pinturas, esos tipos de materiales que requieren un mantenimiento. El ladrillo, bueno, no lo tiene un muy buen paso del tiempo. Entonces viene a partir de ahí, pero bueno, viene en las primeras ideas, digamos, porque eran requerimientos. De hecho, los huecos tienen profundidad también por un tema, no por tener un balcón a la calle, sino por un tema de mantenimiento. O Mm, sea, de poder limpiar los vidrios. O sea, algo tan simple como limpiar los vidrios. Por eso, o sea, no es que son balcones hacia la calle, sino que se hicieron, nada, por cubrir el sol también, pero fundamentalmente por un tema de mantenimiento, de decisiones que son por ahí prácticas, y nosotros tratamos de, nada, siempre tratar de asumir las cuestiones de los proyectos, digamos. En bien. esta sección se ve lo que te comentaba antes, que el hueco de la medianera lo que hace es meter luz de forma diagonal a través del patio, a través de la circulación de la escalera hacia la otra medianera. Eso. Por ese hueco, el último hueco, el de más arriba, entra el sol de forma diagonal y llega hasta la otra medianera cuando estás parado en el living. Sí. Entonces es una casa muy iluminada, digamos. Y acá tenés una vertical también, acá arriba. Y ahí tenemos una, exacto, y ahí tenemos una vertical. ¿Siempre trabajan en corte? ¿Y con este desarrollo de corte de tan material? ¿Suelen trabajar así? Sí, nosotros, o sea, nosotros lo que tratamos de hacer básicamente es como encontrar la propia lógica del proyecto y trabajar consecuente a lo que el proyecto pide. En este caso es un proyecto de ladrillo, entonces, de hecho, los cortes ahí están indicadas las hiladas, o sea, aparte de las medidas, están indicadas Sí. la cantidad de hiladas que tiene que ir en la medida. Por un tema de la modulación, cuando trabajas por ahí, si trabajas con un revestimiento.
nada, no es necesario ese tipo de rigor, pero cuando Es nada, honesta. hacemos una obra de ladrillo, exacto. Cuando hacemos una obra de ladrillo, nosotros tratamos nada, de realmente eh, asumir, digamos, el resto del material y trabajar de esa forma, digamos. Pero hay proyectos que no, que quizás lo resolvemos más en planta. Es un poco esto de entender lo que cada proyecto exige. Esa apertura, nada, está ahí por eso, digamos, porque en realidad es una medianera, podría estar cerrado, pero está Sí. abierta porque justo es un hueco necesario para que le entre luz al centro de la casa, digamos. Bueno, el día que construyan ahí, bueno, Claro, sí, igual, sí, esa casa que está al lado está bastante consolidada, pero no parece, pero es una casa que está, sí, bueno, eh, pero nunca, sí, nunca nunca se sabe. falta que te puede pasar, sí, exactamente. Bien. Igual, todas las ventanas, todos los agujeros están tratados como horaraciones, no como ventanas, ¿no? El concepto. Claro, sí, pero sí, ¿No? exactamente. Porque esto pues, es esto, ¿no? Pero este tiene una situación que esto no la tiene, pero que la idea de todo el cubo son estos agujeros. Sí, la idea es tener estos agujeros, igual tienen esta cuestión de la profundidad, porque bueno, por una cuestión esta práctica de la limpieza de los vidrios y también, nada, de meter dos o tres ventanas en un mismo hueco, ¿no? Esta cosa que le hacía Kant, viste que hacía un hueco, pero en ese hueco metía cuatro o cinco ventanas. Bueno, esta casa tiene como bastante de eso. Entonces lo había pensado por esta cuestión de sombra. Ajá. También Paraná es una ciudad calurosa. Sí, 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 es una ciudad bastante calurosa. Acá en realidad tiene ese tema, ahí de hecho en esa fachada de frente hay un baño en realidad, que está en el baño, que está sobre la fachada, pero las ventilaciones están hacia los laterales. Después hay una sala de juego en planta baja, que también tiene una ventilación como al balcón, si se quiere. Entonces, bueno, tiene como esta cosa que hacía Kant de meter un hueco y varias ventanas en torno a eso, ¿no? Esta que Eh, decías de la cochera, ¿no? La cochera que sube, baja y conecta con el verde atrás. exacto. Y Y se está ve. después, bueno, hay temas, no sé, quizá las barandas nosotros no hubiésemos puesto esas, ¿sabes? Esto. Sí, pero siempre me quedó a mí grabado algo O las que barandas estas decís. las barandas de esas. Quizá hubiese Esta, puesto algo metálico, pero bueno, nosotros no estuvimos en todas las decisiones la de puntillosas de vidrio. El vidrio no exacto. está. No, claro. Pero bueno, siempre me quedó a mí grabado algo que decía Álvaro Villaplana, que nada, que los proyectos de arquitectura tienen que poder resistir laceraciones o cambios, ¿viste? Sin que se te caigan. Porque al final el proyecto de arquitectura, como pasa en este caso por otro lado, después, bueno, si hay una ventana que podría haber sido distinta o una baranda, en realidad el proyecto sigue, yo creo que sigue estando. Bueno, esta es una foto de la obra, que acá no había nada, no había barandas. Eh, Y esta es la parte de atrás. este es el contrafrente, exacto. Este es el contrafrente, la casa es mucho más abierta, porque, bueno, acá sí tenés realmente la vista al río, que la verdad que no puse ninguna foto, pero no me di cuenta. Pero nada, la casa es mucho más Desde abierta. la planta baja no accedes al patio, tenés que como bajar. No, en realidad cuando vos accedes por el frente, accedes por una escalera que se veía ahí en la primera foto. No, ya sé, digo, pero desde el estar, Ah, ¿no? desde la planta baja no llegas al patio, exacto. Tenés que bajar y llegas a lo que sería la cochera patio, digamos. Bien. Exactamente. Pero bueno, tenés esta cuestión de que cuando estás en el living, estás por encima de los muros de todos los vecinos, estás viendo muy bien. Y bueno, después en la parte de la planta de habitaciones, que está la habitación principal, ahí también. Ahí se nota la diferencia, ¿no? Pues entre lo que decías de la pendiente, de este metro Exacto. y medio con respecto a acá, Al ¿no? balcón. Sí. Es Sí, sí, bastante. es mucho, el desnivel era tremendo. Encima, o sea, pasa mucho que cuando vos vas a la parcela y ves el lote solo, siempre te parece que tenés menos pendiente. Pero cuando empezás a poner las superficies planas, te das cuenta de que hay mucho desnivel. Nada, y siempre, bueno, en este caso fue un tema central de cómo manejar, nada, la topografía y que el proyecto se adecue a la topografía y no tener que forzar la topografía para adecuar el proyecto a algo que no existe, digamos.
Esta casa básicamente en realidad no se hizo movimiento de suelo. El suelo que está ahí es el suelo existente. Se sacó algo adelante para armar la rampa, pero en realidad la casa está como apoyada en patas y suspendida completamente. Bien. Ah, este nivel no está alterado. No, ese es el nivel original, digamos. Bueno, acá se ve un poco la sección que veíamos hoy ahí en el plano. Acá hay una relación directa, digamos, entre esta centralidad que produce esa doble altura, que en realidad es triple por el lucernario, entre el frente y el fondo, digamos. Pero a su vez el centro de la planta es muy iluminado, no pierde como esta característica de la casa, porque nada, porque tiene un acceso de luz cenital y otro en el hueco de la medianera norte. Claro, tiene una escala bastante grande esto, que desde afuera no lo No, no preveía. se percibe. No, no se percibe. Sí, desde afuera no se percibe. Porque es No, un poco lo que comentaba. En realidad la casa tiene como mucho vacío, porque al final son dos losas, una al frente y otra al contrafrente, que van de medianera a medianera. estas Y dos. claro, exacto. Y el centro de la planta en realidad es prácticamente un vacío, porque es un patio con la escalera con un paso, y nada, después es todo vacío. Ah, la imagen era esta, la que estábamos viendo. Exacto. Parado de la escalera, que está ahí, desde la escalera esa, la que viene de subsuelo, desde la escalera esa, mirando hacia allá, exacto. Tipo desde acá. Exacto. Y ahora vamos a la obra ajena. Bueno, la obra ajena, La obra ajena en realidad podría haber puesto otra. En realidad es una pregunta un poco, parece fácil, pero una pregunta complicada, porque no tengo o sea, no tenemos en realidad una obra favorita, sino que nos gusta un tipo o sea, un tipo de obras. Y habíamos pensado en muchas, no sé, había pensado en obras de acá, de Clorindo Testa, que a mí me gusta mucho. Bueno, había pensado en varias, y puse esta porque en realidad tiene como esta misma. Puse esta obra de Kai Fisker, que es un proyecto de viviendas, que tiene un poco este mismo concepto, ¿no? Que lo que hablaba antes, de, de cuando uno trabaja, digamos, un proyecto de arquitectura, es tratar de entender la propia lógica del proyecto. Y una vez que vos encontrás la especificidad de ese proyecto, después ser condescendiente con eso y resolver todo el proyecto, digamos, de arquitectura a partir de ahí, ¿no? A partir de esa lógica. Eh, entonces, bueno, este es un proyecto de vivienda, nada, de 1920, esto es Copenhague, Dinamarca. Debe ser es una vivienda como de segundo ensanche, debe ser, porque los primeros ensanches en Europa se dieron como antes. Entre el principio del 900 y después de la Primera Guerra Mundial hubo una escasez de vivienda enorme, entonces aparecían las cooperativas que hacían viviendas. Esto está ahí, este proyecto está ahí donde está más o menos el centro de la pantalla. Este es un primer proyecto, yo lo puse como un antecedente. Cuando uno trabaja con la vivienda colectiva, uno de los conceptos, digamos, que aparece siempre o centrales es el tema de la repetición, el concepto de repetición. Cómo uno lidia con la repetición, y en este caso había otro también que era, nada, escasez de medios, eh, y por un tema de que estaban entre guerras y había que hacer viviendas. Entonces, bueno, este estilo que le llamaba, era como un neoclasicismo, le llamaban el estilo kilómetro porque eran proyectos de 800 metros, pero al final lo que pasa con este proyecto, si volvés al anterior, tiene como este tema de asumir la repetición y resolver y resolver con cuestiones muy puntuales y muy básicas. Nada, este primer proyecto, por ejemplo, tiene, si te fijas en la junta del ladrillo, desde la primera ventana hacia abajo tiene como esta idea de basamento, y después el desarrollo tiene otro tratamiento, y después el hueco es todo igual. Y bueno, después el remate lo termina haciendo con las bajantes pluviales y con el techo, digamos, ¿no? Pero si bien esto es un proyecto medio neoclásico, digamos,
nada, tiene como esto de entender la lógica del proyecto, asumir eso y trabajar a partir de ahí. Y en realidad yo el proyecto que le quería mostrar, o sea, en la referencia, el otro, el que viene ahora, que es un proyecto que hace Kai Fisker después de este, en el 27, que lleva como esto como a un segundo orden, o sea, como lo lleva más allá, porque acá lo que termina haciendo es hacer cambios leves en la volumetría. La alineación del proyecto a la calle no es pareja en todas las caras, sino que retranquea un poquito antes en las esquinas, genera unas esquinas más largas y después en otra fachada, una de las fachadas más largas, un doble quiebre. Pero si te fijas en el alzado de este proyecto, tiene un poco lo mismo que el anterior, pero es mucho más radical, porque acá ya el ladrillo está trabajado ya como una volumetría, porque ya desaparece como esta idea de zócalo, de desarrollo, de remate, el faldón del techo es menos inclinado, entonces resalta la cornisa con la canaleta, pero las bajantes pluviales ya no están por afuera, ya entran hacia adentro, entonces trata como el paño de fachada como si fuese nada, como una piel de ladrillo. Y de hecho, el tema de la ventana en el módulo de escalera, ¿no? Que te Esta, da, no, esta yo es creo, ventana de escalera. exacto, esa ventana de escalera. Yo cuando vi este proyecto, uno lo ve y en realidad si juntarías un poco las ventanas centrales, esto podría ser un proyecto que lo hicieron el año pasado con otro tipo de ventanas y tranquilamente podría ser un Claro, porque proyecto en realidad vos ingresás y tenés como el vacío y tenés la escalera que sube para atrás y ahí en este exacto. descanso está el otro Por y eso ingresás. aparecen estas ventanas en distintos niveles y ya rompe ese orden de repetición y entonces empieza a ver como una piel de ladrillo perforada. De hecho, el contorno del hueco de la ventana, si pasás a la próxima, está tratado en ladrillo, ya no está tratado en revoque. Cada piso o cada estructura se ingresa por estas puertas, no es que tiene una Siempre entrada. por esas puertas, al final después tenés lo que serían las estancias sociales que están relacionadas a la calle y las habitaciones en relación al patio común, digamos, el patio de adentro. Pero lo que a mí me pareció como muy impactante o me gustaba, digamos, me gustaba este proyecto porque nada, tiene como esta cuestión de que es como atemporal en el sentido de que, bueno, tenés el tema, el concepto de la repetición en relación a la vivienda social, porque al final cualquiera que se puso en un proyecto de vivienda colectiva, siempre el tema central es cómo lidiar con la repetición, ¿no? Y más en una fachada de 200 metros, y después hacer resolver todo el proyecto con una sola ventana. Es Entonces, complejo. Y otra sí, cosa que habías dicho al principio, que acá se entiende, que en el otro caso habías dicho que en realidad el edificio es el contorno de la manzana. En este caso, exacto. retranquea para generar esta Sí. ochava Esta para ochava generar este espacio público en general. exacto. Por eso, al final es un poco esto de decir, bueno, este proyecto podría tener la misma ventana o una mocheta distinta, pero va a terminar siendo igual porque al final juega con dos o tres elementos clave que son la repetición, la cornisa, quiebra el módulo de la fachada como se ve en la planta. Fíjate que la fachada de arriba, Acá está quebrada. claro, pero o sea, hace como movimientos muy sutiles que al final es un poco eso, ¿no? Vos estás haciendo un edificio de vivienda social para una cooperativa y decís, bueno, tratás de hacer todo lo más eficiente posible, ¿no? Claro, este es un edificio en realidad. Exacto, Entrás es por un... acá y tenés los dos departamentos, ¿no? En Sí, cada nivel. exactamente. Y bueno, Pero qué importante es el espacio el espacio central, sí, este, sí, porque cualquiera haría mucho más, ¿no? Haría más, pero este sí, espacio es como enorme en relación sí, sí, es a como un lo bar. usado. Sí, bueno, al final de la planta baja estos edificios tenían, bueno, lavandería, espacios públicos, tenían de todo. Detrás hay todo un análisis que en la sutileza, en decisiones, te das cuenta que está pensada al extremo, digamos.
Incluso el tema del ornamento, ¿no? Porque en este caso, aunque decís, ¿dónde está el ornamento acá? En realidad hay como un esbozo, ¿no? Como algo Exacto. de diferenciación, ¿no? Incluso esto es un ornamento, ¿no? En estos dos casos. Ese cambio exacto, Claro. de material, En la cambio acá punta de no hay ella. nada, porque directamente la ventana es un cambio de material, es el mismo material pero cambiado de posición. No es Sí, como otro tipo de no, ladrillo, ¿no? Ya porque es como el reborde del ladrillo que está puesto de otro modo. exacto, está puesto como el sardinel. Una idea más volumétrica, si bien es es una idea como más radical, y sobre todo esconde también la bajante pluvial, Sí, ahí está. para no romper esta cuestión de la fachada de ladrillo ahuecada. Mira qué bueno esto, ahí como tiene para el goteo, para la lluvia, para el agua, Sí, a mí inclinación. este edificio, cuando lo vi me impactó muchísimo, sinceramente, porque siempre pensé lo mismo, que este edificio le cambian las ventanas, la resolución del hueco y podría estar hecho hace 5 años y Sí, tranquilo. Estos son, nada, para terminar, cómo vuelve más adelante en otro proyecto de vivienda con este tema del lleno y el vacío, pero acá ya con la incorporación de balcones. Sí, 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 son proyectos de Kai Fisker de vivienda. Pero mira. aparece como esta cosa, ¿no? De la ventana, del lleno y del vacío, intercalado, ¿no? Pero acá ya de otra forma. ¿Esto es Eh, década del 40? sí, sí, sí. Mira vos. La social. Y bueno, después, nada, el Porque edificio. podría ser, se ve que se entiende que es 40, pero Sí, si le das un vuelco, digo, puede ser tranquilamente 1980, Aldo Rossi y posmodernismo, sí, 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 ¿no? tranquilamente. Si Sí, lo también. pintas un poco de colores diferentes y después una jónica en el medio, Y tiene mucho que ver con la arquitectura de Tessenov también todo esto. claro. Eh, lo de abajo, la escuela de esta arquitectura de Arus, este edificio que está acá. Pero bueno, sacándolo, si vos, o sea, si vos pensás en realidad en el faldón del techo, si vos sacás eso, es, digamos, la expresividad que tiene el ladrillo, la relación, cómo maneja la escala entre el lleno y el vacío, me parece espectacular. Sí, Igualmente, es verdad, ¿no? Lo haces recto y es muneo. sí, exacto. Y este edificio que está acá al lado, el que está a la derecha, es el pabellón danés para la exposición de París del 25, que Bonito. sí, bueno, estas cosas las ves hoy en día, ¿no? Como estas formas de volumetría, ¿no? El Y cómo ladrillero también, sí, todo ladrillero. ladrillo. Este edificio lo hizo, estaba como colaborador de Jacobsen. Mirá vos. Ahora el dibujo. Sí, el dibujo, bueno, esto es como un poco te comentaba antes, nosotros el croquis, de hecho por ahí en nuestras redes cuando presentamos un proyecto nos gusta poner siempre los croquis, porque es nada, una herramienta que nosotros vamos y volvemos todo el tiempo entre el dibujo y el 3D. En realidad antes se iba entre el dibujo y la maqueta, nosotros nada, por una cuestión, nada, que nos gusta trabajar en 3D y no tanto en maqueta, pero la herramienta del dibujo la utilizamos mucho como forma de pensar, de validar soluciones, de ver, digamos, la relación del edificio con el vecino, o como análisis incluso. En este caso, en ese primer dibujo, esto es un edificio de planta baja y 3 pisos. En realidad fue una reforma. Había una casa existente de planta baja. Bueno, esto es Paraná, ¿no? Esto es la trama de Paraná. Este es. Exacto. Está en el centro de Paraná, está la Plaza de Mayo, ahí en la manzana enfrente está la catedral. También es una zona alta. La particularidad que tiene la calle donde está es que es una calle muy angosta. Es una casa se estrecha mucho la calle ahí, por eso tampoco el edificio tiene balcones. Y también lo que tiene es que, bueno, los vecinos hay muchos edificios, hay mucha obra de ladrillo. Entonces también como este edificio arrastra como esta cosa de la calle, de tener relación, digamos, con con lo ya construido. Pero Bien. bueno, esto es en realidad una reforma, es una planta baja y 3 pisos. Esto era lo existente.
era una casa que en realidad estaba como reformada, pero tenía como esta estructura de Ah, esto zaguán. era ¿no? El baño. Este baño ahí es de Sí, el reforma. baño y la escalera, era un poco rara la posición de la escalera esa y la que está acá a la entrada, como el zaguán. Pero nada, era como lo existente era como esta arquitectura de muros, de crujías, una arquitectura de crujías, que bueno, que era como de la casa tradicional, ¿no? Que nosotros tenemos. Entonces, el proyecto lo que hace es un poco trabajar con eso, con una arquitectura de crujías. Entonces, lo que hicimos fue llevar como este zaguán en vertical, pusimos la escalera que vincula los tres pisos en esa crujía central. En esto que acá está un poco el dibujo este, que clarifica toda la estrategia del proyecto, que viene a partir del análisis de lo existente y de lo que teníamos, de las tres crujías, teníamos una crujía más fina. eh, entonces se puso la escalera ahí y ese sistema de alguna forma se repitió. Ahí tenemos la escalera, dos baños y dos crujías que se pueden usar como vivienda o como oficina, de hecho. Que la calle era angosta, ¿no? Y, Sí, y acá, esto también, ¿por qué lo querías remarcar que es angosto esto? porque la calle es muy angosta. Cuando estás en un primer piso, la construcción que está enfrente parece que la tenés a 6 metros en realidad, porque es muy angosta la calle. ¿Y por eso lo querías remarcar en el dibujo? ¿Por qué Sí, esta línea? Te estoy preguntando por qué hiciste esta línea, básicamente. sí, por eso, porque es como por la presencia esa de la calle, ¿no? Que es estrecha. Por eso el edificio. Vos lo tenías como importante eso en vos cuando lo estabas proyectando, lo tenías como Sí, presente. sí, porque de hecho fue una decisión también en realidad de no poner balcón. Fue una decisión también por un tema de que teníamos una estructura existente que no queríamos tampoco complejizarla. Entonces fue un poco respetar lo existente, las trazas, digamos, de esa casa, respetar las crujías y no salir con un balcón porque realmente es una calle angosta. En realidad el balcón está resuelto en la ventana. O sea, tiene una ventana corrediza que vos corres la ventana y tiene un vidrio en el paño que se abre. Entonces en realidad es como que tenés un balcón interior. Esto. Exacto. Porque igual vos a este espacio ingresás por afuera. Ah, no, ingresás por el costado. Sí, hay un retranqueo en la fachada, hay tres escalones, un retranqueo, abrís esa puerta y tenés la escalera que subís a los tres pisos. Y en la planta baja hay dos locales comerciales. Ah, ¿esto es la escalera? Eso es la escalera, exacto. Bien. Ah, acá están los dos baños. Bien. Abajo hay una sala de máquinas, abajo de la escalera está la cisterna y una sala de máquinas. Ah, ¿esta es planta baja? Sí, esta es la planta del primer piso y la planta tipo. Acá lo que, Ah, claro, yo estos son los dos locales con los baños y. exacto. Ahí entras a la planta baja, que es la crujía existente de la casa. Tenés como esta idea de zaguán vertical, que de alguna forma, cuando entras al edificio, volvés a ver hacia la calle. Claro, Y es así. tenés esta pieza central que articula las dos crujías. En realidad está pensado como una planta libre porque se puede usar como oficina o se puede usar como vivienda. De hecho, hoy ¿Igual tiene programa o es sin programa? Y no, el programa no estaba definido, sabíamos que podía ser oficina o vivienda. Entonces, bueno, esta planta se puede usar de las dos formas. De hecho, hoy por hoy hay un piso que se usa de oficina y los dos de arriba se usan de vivienda. Claro, Pero con el estar privado. exacto. Eso es un poco el acceso, lo que te comentaba antes. Cuando bueno, después la puerta de acceso tiene como estas cuestiones que veíamos con lo de Kai Fisker, de estas cuestiones que son por ahí muy, muy, muy decisiones muy básicas o muy, que nada, la puerta de acceso que es un vidrio Es translúcido bastante blanco. arriesgado porque esta situación argentina no la tenemos muy aceptada. Es bastante No, no, arriesgada la situación de ingresar casi en la ventana. sí, acá en realidad lo que pasa es que sí, accedes, ves la calle y después girás hacia un costado, tenés como el privado y hacia el otro la parte ¿Entendés? social.
no estamos como muy naturalizados nosotros. No, por ahí sí. Lo que pasa es que es como un programa, como no teníamos un programa acá en realidad, era como flexible. Nada, entrás como viendo hacia la calle. Para nosotros era importante como entrar viendo hacia la calle. Es como que Bien. entrás, subís y volvés al lugar donde entraste, digamos, de alguna manera, pero en otro nivel. Y bueno, la puerta de acceso es un vidrio blanco que deja ingresar luz a la escalera. Entonces, con Y mecanismos a todo el ambiente en realidad. y a todo el ambiente también. Pero Porque es bueno, como una especie de monoambiente, un punto, pero no tenés divisiones, no tenés nada. no, exacto. La única división es esta pastilla central, esa crujía, que era original de la casa. No, qué bien, qué bueno. Y acá pasa un poco lo que veíamos con lo de Kai Fisker, ¿no? Que hay como un solo hueco que se repite 4 veces, incluso resuelve la planta baja. Es una forma como muy neutral, digamos, si se quiere, sin ningún tipo de pretensión formal en realidad. Eh, y el edificio en realidad llega a la planta baja, con el hueco de la planta baja, justo porque la calle tiene pendiente. Entonces, es justo en la otra foto, en la que sigue, lo vas a ver mejor a eso. Ah, ingresás por acá, Claro. Eh, por este escalón. entonces, el hueco de la planta baja es un poco que se encuentra con la vereda y entras en el vértice. Bien. Esto es ladrillo, ¿no? También la vuelta toda. Eso es ladrillo visto, sí. Es todo ladrillo, pero acá también el material eh, también viene por un ¿Verdad? Qué tema. pendiente. Sí, tiene mucha pendiente. Pero por eso, tiene como Qué ¿ves? bueno. Acá se ve un poco la planta baja. El mismo hueco de la ventana, de alguna forma, se encuentra con la calle en un vértice y ahí es donde el edificio, como ese hueco, se encuentra con la vereda, puedes acceder. O sea, coincide justo con 17 centímetros, que es un escalón. Entonces, como una cuestión como muy Está bueno elemental, esto ¿no? que hiciste acá de esta remarcación de esta línea con esto que es el agregado que estamos haciendo para subir a la planta alta. Sí, Quedó bien sí, como elemento, ¿no? Acá sí, es, sí. deciste vos. Y a su vez coincide, digamos, tenemos el ladrillo de Sardinero en realidad, que viste, un ladrillo tiene 12 más 5 abajo te da 17,5. Acá pasa un poco con lo como comentaba con lo de Kai Fisker, ¿no? Que hay decisiones por ahí que parecen, nada, que son naturales del proyecto, pero en realidad está pensado hasta todas las hiladas, los niveles donde tienen que llegar. Y para vos, ¿cómo funcionó mejor? En oficina o en vivienda? ¿Cómo lo viste o no lo viste funcionando? Sí, sí, no, yo creo que funciona muy bien de las dos formas. Funciona bien de las dos formas, porque bueno, de vivienda, incluso como vivienda oficina también te funciona bien porque, nada, con un mobiliario, un placar en el medio de la crujía de la derecha, ya Ah, tenés una habitación, claro, tenés una habitación atrás, casi con un baño en suite, con esto. y, exacto, con ese baño, y después nada, tenés el espacio social. Es una planta bastante, la verdad, versátil, pero en realidad surge a partir de lo existente, en realidad. ¿Te lo puedes imaginar de 10, 20 pisos con ascensor? ¿O también la escala de 3 pisos permite que el edificio tenga esta escala? No, yo creo que no, yo creo que no, no sé, yo creo que no, porque ya un edificio de 10 pisos tiene otro requerimiento, otro tipo de situación. O sea, toda la resolución de la planta baja, el retiro, la posición de la escalera de este edificio es como muy específica de la complejidad de los recursos destinados a esta obra. No lo veo como algo, no lo veo con más altura, o sea, no sé si llegaría a la misma solución si pensaría un edificio desde cero, ¿no? Como la hoja en blanco. Claro, si te dicen, bueno, ahora 10 pisos, no repetirías la misma fórmula. No, de hecho, una de las cuestiones que Es evaluamos, importante, porque ya ahí estamos hablando de lo que es la escala principalmente. sí, pero aparte de eso, acá fue un tema también que lo charlamos cuando empezamos a hacer los primeros dibujos, de que al principio como que queríamos tener como todo el frente del edificio libre, y no la escalera ahí, o sea, pero bueno, para hacer eso tenías que demoler la casa prácticamente, entonces, nada.
Al final se trata de una relación entre medios y fines, ¿no? Ah, ¿quedó algo de empezar a la medir casa? la primera losa, la segunda losa y todas las paredes centrales y las medianeras son todas de la casa existente. Ah, ¿en serio? Claro, sí, sí, no se tiró, no se trabajó en demolición en realidad acá. Ah, pensé Eh, que habías hecho tabla rasa. No, 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 justamente que no. Todas las crujías son de la casa existente y las medianeras también. Ah, pero sí, después revestiste todo. Sí, 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 se lo revistió todo. El frente sí se sacó completo, porque nada, porque no Pero tenía nada. es como que desmontaste, quedó la estructura de hormigón libre. Quedó la losa, nosotros desmontamos, quedaron las dos medianeras de planta baja, primer piso, y la losa de planta baja y el techo, que Estas dos. es exacto, esas dos. Nosotros agregamos las otras dos de arriba. Hay algo de consistencia, de trabajo en persistencia. Sí, exacto, sí, sí. ¿Y eso está bien? ¿Que uno no se dé cuenta que había una persistencia? Yo creo que en este caso, yo lo veo lógico en este caso por el nivel de transformación que tuvo esto, digamos, pasó de ser una casa que estaba un poco reformada a un edificio, y la casa tampoco tenía un interés. Se hizo en realidad en términos prácticos, si se quiere, pero bueno, es un tema más, yo creo que es un tema que tiene sentido o no de acuerdo a la especificidad del proyecto, ¿no? Porque este tema de tabula rasa o no. Nada, me parece que tiene una respuesta que tiene que ser o tiene sentido en determinado contexto, digamos. Tiene baranda. Bueno, de acá pasa un poco lo mismo, el tema de las resoluciones, digamos, constructivas, son también, se hicieron siempre pensando en quién va a ejecutar la baranda, cómo le va a ejecutar, cómo se va a colocar, entonces tiene resoluciones muy simples en todo sentido, todo el edificio. El zócalo también, ahí no se ve la escalera, no se puso zócalo. No. eh, no se puso Tiene como zócalo, taburete. la baranda no es continua, si bien por ahí es incómodo, pero nada. Maqueta. Bueno, la maqueta, teníamos en realidad una maqueta de un proyecto que lo tenemos publicado, de una casa, de una reforma en hormigón. Quisimos poner esto es un concurso de la ampliación del Museo Castañino, que en realidad trabajamos mucho con maqueta digital en este concurso porque era un proyecto muy complejo y bueno, acá tenés el tema de la preexistencia, que vos Sí. recién me comentaste como un tema central. Y en este proyecto trabajamos muchísimo en maqueta, pero como te comentaba, digital, porque hicimos muchos dibujos y nada, esos dibujos de croquis los tuvimos que validar de alguna forma en maqueta. Hicimos tantos que nada, este proyecto lo que tenía, no, si vos conocés el Museo Castanino, lo que tiene de particular es que como es un edificio está como pensado en relación a la rotonda o a la esquina esa del Parque Y está Independencia. girado. Sí, es como que está girado con respecto a la trama de Rosario. Y nada, y cuando uno viene, si vos venís desde Boulevard Pellegrini y lo ves, se entiende bien, pero cuando vos venís desde la ciudad, desde atrás, desde la trama sería y nada, esa fachada se ve un poco extraño, como no tiene relación Si el venís por edificio. acá, es Oroño esta, ¿no? No. Esa es Bolonia, exacto. Si venís por acá caminando, es como, es raro. Es raro, se ve raro porque se ven como casi como si fuesen unas medianeras las fachadas esas. Sí. Es como que el edificio se nota que está como dado vuelta. Sí, Entonces, es verdad, la última vez vine por acá. Tipo, ajá, vine mucho por acá y fue raro también. Yo iba sentado atrás y es sí, como que, ah, acá está. Es es como, raro, porque las ventanas que tienen en realidad, es las ventanas que tiene son para meter luz a los cielorrasos. Tiene una iluminación en directa, tiene un cielorraso translúcido que mete la luz por la fachada, pero la baja al interior por cielorraso. Bueno, pero después nada. cuando ya me volví por acá, claro, es verdad. Tenés otra percepción desde Sí. esta. Entonces, bueno, acá volvemos a esto que yo comentaba al principio y esto que decía de Álvaro Villaplana, de que los proyectos tienen que tener como ese trasfondo, independientemente de la formalización que tengan.
Entonces, bueno, nosotros, la lectura que hicimos de este edificio era que el programa que se iba a anexar, que el edificio existente debiera quedar como estaba, y el edificio nuevo vendría como a resolver la relación de lo que no, o sea, que falta con la trama de la ciudad, ¿no? Es esto. Entonces, de alguna forma, la ampliación se alinea con la trama de la ciudad, es la parte que se relaciona con la ciudad, se alinea a la trama y resuelve la conexión con el edificio existente. Y a su vez, tenía como esta idea de claustro que en realidad el propio Museo Castañón la tiene. Cuando vos entrás, tiene un sentido perimetral de recorrer las muestras. Mm. Entonces, bueno, el proyecto, la ampliación toma como esa idea, ¿no? Entonces, ¿Y bueno, cuando cómo les fue con la idea? no, en este concurso no sacamos nada, pero a nosotros nos gusta mucho. Entonces, Está bueno. Está buena la nada, idea, desde acá está buena esta. claro, es que esa era un poco la idea. Después, en realidad, fíjate que ese primer croquis en realidad era una barra que no tenía nada, era una barra. Esta, sí, es como Claro, lo no era pensaste. nada que ver a cómo se formalizó. Pero bueno, el concepto del edificio al final es ese, ¿no? Entonces, como esta idea urbana, y después, bueno, la formalización puede ser de una forma o de otra, pero nada, me parece que la Está arquitectura bueno. pasa un poco por ahí. ¿Y por qué Eh, esto? Eso es un puente porque había una sala de muestras, o sea, vos te podías conectar desde el primer piso de la sala de muestras del primer piso por un puente a la sala de muestra de la ampliación, digamos. Entonces, bueno, ahí también se resuelve un cambio de altura. Pero bueno, en este proyecto trabajamos mucho, nada, la maqueta. Y, o sea, fuimos y vinimos mucho del croquis a la maqueta digital. Y de hecho, cuando hacíamos la maqueta digital, siempre lo hacíamos como maqueta. O sea, si te fijas, los árboles están hechos como si fuesen maquetas de cartón, ¿viste? ¿Por qué agregaste este elemento? Porque ese elemento es un auditorio y el bar. Y esa es la esquina del remate del Boulevard Oroño. Bien, Entonces, de alguna forma el proyecto ponía en esa esquina el programa que tenía relación con la ciudad, es esta esquina actos de esa esquina. Entonces ahí aparecía el auditorio, que era una pieza singular. que te genera la parte con la gente que está acá. Exacto. Y bueno, un edificio, nada, eso, ¿no? Porque acá una de las cuestiones que tenía también este edificio es que, bueno, si vos conocés este lugar, está lleno de árboles. Entonces el edificio es toda no, o sea, no es un edificio murario como el existente, sino que toda una pieza metálica, justamente no tener que cortar raíces de los árboles ni nada, sino que es una pieza metálica que se posa ahí puntualmente, digamos, en el terreno. Bien. Acá, ¿iba a ser metálico o no? ¿O sí? La Sí, sí, barra. sí. Sí, la propuesta era que sea todo un edificio metálico de paneles. Esa es la pieza del bar y la pieza del auditorio. Está bueno. Y nada, y ahí está la sala de muestras con el puente. Había un puente en planta baja que te conectaba con la sala de muestras de planta baja. Después recorrías, tenías una escalera que te subía como a un primer piso y Esta. exacto, esa. Había una pequeña muestra arriba de todos estos depósitos y después volvías a tener el puente que te tiraba en el primer piso, digamos. Tenía entonces esta cuestión perimetral que ya tenía el edificio Circulación. existente, se replica también en la resolución de lo nuevo, digamos. Esta cuestión de Es que siempre circular. el museo funciona así. Ingresás y salís al final, ¿no? Es como siempre Exacto. es una espiral. Y esto de la ampliación, también la forma de meter la luz era igual, también estaba resuelta como el edificio existente. Acá había una ventana en realidad vertical, alineada con el muro, y un panel translúcido que te filtraba la luz, pero no de forma horizontal, sino de forma lateral. Qué bueno esto. Ah, iba a ser negro. Así contrastabas. En realidad era negro también por una lectura del lugar, porque este espacio al tener tantos árboles te genera un espacio de sombra
Entonces la idea era como el edificio sea parte como esa de la sombra, ¿no? De la parte de abajo de los árboles. Igual contrastabas con el blanco del castañino. También se contra. Sí, 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 pero lo pensamos, sí, 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 tal cual. Objeto. Bueno, el objeto ¿Un mueble? No, es una mesa. una mesa. Todo junto. Una mesa, sí. Esto es una mesa que en realidad diseñamos nosotros cuando volvimos, porque necesitábamos una mesa. Entonces diseñamos esta mesa que, bueno, me gustó poner esto porque, bueno, tiene relación un poco con todo lo que contábamos, ¿no? Esto es una mesa de autoconstrucción, por ende la ejecución tenía que contemplar eso, de ser una ejecución muy simple, y está hecha a partir de un solo panel de fenólico. O sea, Ok. con una sola placa de fenólico tenés el corte de lo que sería la tabla y las cuatro patas. Y nada, una forma de poner en valor el material, digamos, el fenólico, lo que la característica que tiene es el contrachapado. Sí. Entonces, la pata se traslada a la placa, digamos, y ¿Y el la quinto? pata, ese cuadrado de descarte. A veces hecho como para ¿cómo se llama? De portavasos o algo. Sí, no, ese descarte. Pero nada, esta es una mesa que, digamos, realmente se pensó para utilizar con los menos recursos posibles. Y nada, tiene la forma de articular la pata con la tabla, también tiene como un porque es una forma de por eso te decía esto de que tiene cada proyecto para chapado, no sería interesante tener ese encastre, pero como el fenólico tiene como esa característica del contrachapado, les pareció interesante tener eso y a su vez te da esta cosa de que parece que la pata no está calza, la pata parece que no está sosteniendo la tabla. Y en realidad No. lo que tiene es que la pata 2 centímetros más larga, entonces apoya en el tramo del centro. Pero Bien. cuando vos la ves en perspectiva no te das cuenta que es 2 centímetros más larga en realidad. Ahí está. ¿Y se la banca Pero bueno, el esta, tronco ahí con la sí, flecha y todo sí, eso? sí, 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 la verdad que sí, porque en realidad no apoya, como te decía, en realidad está apoyada la tabla en la cara interna de la pata, si se quiere. ¿Se entiende? Mm, La pata es 2 centímetros más larga que el encastre, entonces está apoyada como más al centro, no está apoyada en los bordes. ok. Y nada, entonces este objeto es como un poco algo muy simple, pero que nada, pone en valor, se resuelve a partir de la simpleza, digamos, del material y también de la simpleza de la ejecución. Bien. ¿Y qué tal el mueble? ¿Siguen construyendo muebles o fue una sola experiencia por esta cuestión de que necesitaban ustedes? Después hicimos otra mesa, que la tenemos en nuestras redes, hicimos otra mesa, pero distinta o con un concepto distinto. Si bien es una mesa que tiene una estructura de madera muy robusta y juega con esta relación entre lo frágil y como lo más, como algo más vasto. Entonces tiene como una estructura muy, muy tosca, muy vasta de madera y la placa es un vidrio que llega casi al borde de la madera, digamos. Bueno, la tenemos publicada, pero sí, cada tanto hacemos algún mueble. Y por último, bueno, ya terminamos. ¿Y hoy en día en qué andan en Paraná? ¿Qué están haciendo? Bueno, ahora en Paraná estamos haciendo otra obra de ladrillos. Estamos haciendo una residencia de adultos mayores. Bien. ¿Y qué tal En- eso? sí. Está bueno, es un programa que yo creo que va a tener cada vez más desarrollo. Acá en Argentina, en realidad en Europa se está desarrollando mucho, en Estados Unidos ni hablar. Pero yo creo que acá en Argentina es un programa que se va a empezar a desarrollar bastante. Nada, con la relación que tenemos nuestra generación y con los adultos y con los grandes, ¿no? Eso es una realidad. Y es un programa lindo porque tiene espacios de estancia, tiene espacios intermedios, espacios más de servicios. No deja de ser como una casa, ¿no? Un hotel. Estamos haciendo una Bueno, ahí, residencia. ahí tenés como un concepto raro, ¿no? Porque no es un hotel y no es una casa, pero van a vivir ahí Exacto. y en Sí, es un comunidad. programa lindo porque hay espacios intermedios también en el uso.
porque hay espacios que son más privados de los residentes y también hay un espacio que es como mixto, que es donde llega la familia y también a veces tenés centros de día en relación a la residencia. Es un programa muy lindo. De hecho, nosotros fue un programa que lo trabajamos en el máster, fue una casualidad en realidad. Eh, Pepe Morales de MGM, de un estudio de España, nos puso ese programa, la residencia de adultos mayores, en el último trabajo de máster. Y nada, y ahora le dio la casualidad que hace poco nos tocó hacer esto, así que estamos trabajando, ahora estamos en obra, digamos, eh, también en un proyecto con topografía, con una cierta complejidad, que también en los programas, en este tipo de programas, el tema de las barreras arquitectónicas tiene que estar resueltas. Y nos tocó un programa con también un terreno con topografía, 1,50 m, parecen 30 metros en una residencia de adultos. Y nada, Claro, porque en realidad la residencia en sí mismo es como la parte más chiquita del edificio, la sí, habitación. sí, Porque después exacto. hay tanto los programas, en realidad son los mismos programas que una casa, pero el dormitorio es el único, la única cápsula, después el otro es todo general. Ámbito privado, exacto, el otro es general. Tenés como estos espacios intermedios de estar, espacios más tranquilos, espacios de servicio, tenés entradas diferenciadas. Nada, es un programa muy El lindo. servicio de las enfermeras y la habitación de las Sí, enfermeras. es un programa muy lindo para dar en la universidad como tema de proyecto. No, porque tiene muchas interferencias. Sí, 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 me parece La que y parte también como de la parte médica también. sí. Yo creo que va a ser un programa que se va a empezar a desarrollar mucho acá en Argentina. O sea, no a partir de ahora, sino que ya se viene, pero que se va a poner como más en boga, si se quiere. Claro. Y nada, es un programa lindo para poner como ejercicio de proyecto en la universidad. La verdad que está Bien. bueno. Eh, Así que bueno, muchísimas gracias y bueno, y los veré en Paraná o si alguna vez vienen a Buenos Aires. Bueno, bueno, muchas gracias, Adrián, por invitarnos y te felicito por todo esto que estás haciendo con Bits. De nada. Bueno, chao, gracias. Chao, nos vemos, gracias. De nada, chao. Chao.